A simple vista, el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial parecía invencible. Conquistaba países en días, humillaba a potencias que llevaban siglos en pie y desplegaba una maquinaria de guerra que, más que fuerza bruta, era una danza sincronizada de precisión, inteligencia y brutalidad. Sus soldados marchaban con una determinación casi fanática. Sus tanques cruzaban fronteras como si las líneas en los mapas fueran simples sugerencias. Sus aviones dominaban los cielos y su artillería rugía con una contundencia que paralizaba. Y sin embargo, cayeron. Fueron derrotados, desmantelados, despojados de todo. ¿Cómo es posible que el ejército que alguna vez puso en jaque al mundo entero terminara reducido a cenizas? Hay algo inquietante en esta historia. Un enemigo tan poderoso que casi logra redibujar el mapa del mundo, y que sin embargo colapsó desde adentro mientras era presionado desde afuera. ¿Y si lo que realmente destruyó al ejército alemán no fueron las bombas aliadas, sino sus propias decisiones? ¿Y si dentro de su aparente perfección, había una fractura invisible que solo el tiempo pudo revelar? Para comprenderlo, debemos retroceder al principio, a ese instante donde Alemania, humillada por el Tratado de Versalles en 1919, comenzó a gestar en silencio su venganza. Tras la firma del tratado, el país quedó reducido militarmente a una sombra, su ejército limitado a 100,000 hombres, sin tanques, sin aviación, sin artillería pesada. Pero la herida no curó. Al contrario, se infectó de rencor, de ideologías extremas, de nacionalismo febril. Y fue precisamente en ese vacío de poder donde nacería una estructura militar que el mundo jamás había visto. En 1935, Adolf Hitler anunció abiertamente el rearme de Alemania. La Wehrmacht fue oficialmente fundada, reemplazando al limitado Reichswehr. Pero la preparación venía de antes. En secreto, Alemania ya entrenaba pilotos en la Unión Soviética, Pacto de Rapallo, 1922. Fabricaba armas en suelo extranjero y formaba una generación de oficiales que más tarde serían temidos por su frialdad y eficacia. Erwin Rommel, Heinz Guderian, Walter Model, Erich von Manstein. Cada uno de ellos representaba una pieza en el ajedrez más letal del siglo XX. La doctrina alemana se alejó del estancamiento de trincheras de la Primera Guerra Mundial. En su lugar, diseñaron una nueva estrategia, la Blitzkrieg o guerra relámpago. Este concepto revolucionario se basaba en velocidad, sorpresa y coordinación absoluta. Un ataque comenzaba con bombardeos aéreos masivos sobre puntos clave de la defensa enemiga, comunicaciones, centros logísticos, líneas de mando. Acto seguido, columnas de tanques Panzer atravesaban las líneas rotas, creando caos y penetrando profundamente en territorio enemigo. Y finalmente, la infantería mecanizada sellaba el avance, asegurando el terreno conquistado. Esta táctica fue puesta a prueba el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. En tan solo 5 semanas, el país fue conquistado. En abril de 1940, Noruega y Dinamarca cayeron con rapidez quirúrgica. En mayo, Bélgica, los Países Bajos y Francia fueron abatidos. Francia, una potencia que había resistido 4 años de guerra en 1914, se rindió en solo 6 semanas. ¿Cómo no creer entonces que este ejército era verdaderamente imparable? ¿Cómo no pensar que su victoria era cuestión de tiempo? Pero no todo era fuerza. El ejército alemán tenía una estructura organizacional milimétrica. Cada división estaba compuesta por regimientos autónomos pero interconectados. La cadena de mando era clara, eficiente y basada en una filosofía conocida como Auftragstaktik. Los oficiales recibían objetivos generales, pero tenían libertad táctica para decidir cómo cumplirlos. Esto creaba una fuerza altamente adaptable, capaz de reaccionar en tiempo real. Comparado con los ejércitos aliados, mucho más jerárquicos y lentos en su toma de decisiones, la Wehrmacht operaba como un organismo vivo, ágil e inteligente. El cuerpo de oficiales estaba excepcionalmente entrenado. A diferencia de otros países donde los ascensos eran políticos, en Alemania primaba el mérito. Cada comandante debía pasar por escuelas rigurosas, entrenamientos reales y simulaciones complejas. Esta excelencia táctica permitió hazañas como la Operación Sedan, mayo de 1940, donde los alemanes cruzaron las Ardenas, una región considerada infranqueable, y desbordaron completamente la defensa francesa. Pero entonces, ¿qué ocurrió? El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia,
dirigida contra la Unión Soviética. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera. En los primeros meses, el éxito fue impresionante. Ciudades como Kiev, Minsk y Smolensk fueron tomadas. Pero el avance se frenó cerca de Moscú en diciembre. El invierno ruso, las líneas de suministro extendidas y la feroz resistencia soviética comenzaron a desgastar a la Wehrmacht. Lo que debía ser una campaña de semanas, se convirtió en una guerra de años. Y allí comenzó el deterioro. Lo que no sabían los alemanes era que el verdadero enemigo no estaba frente a ellos, sino al costado y detrás. La entrada de Estados Unidos en diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, trajo consigo una potencia industrial imposible de igualar. Mientras Alemania comenzaba a quedarse sin recursos, combustible y hombres, los aliados producían tanques, aviones y municiones a un ritmo abrumador. El equilibrio cambió. Además, Hitler empezó a tomar decisiones cada vez más erráticas. Ignoraba a sus generales, ordenaba defensas imposibles y rechazaba retiradas estratégicas. Su obsesión por el control absoluto paralizó la flexibilidad que había hecho fuerte al ejército. El desastre de Stalingrado en 1943 fue el punto de inflexión. Más de 300,000 soldados alemanes quedaron atrapados y se rindieron. Fue la primera gran derrota, pero no la última. A partir de ahí, la Wehrmacht comenzó a retroceder en todos los frentes. En 1944, el desembarco en Normandía marcó el inicio del colapso en Occidente. En 1945, Berlín fue rodeado, y el 2 de mayo de ese año, la capital alemana cayó. El ejército que había desafiado al mundo entero fue aniquilado. Comparado con sus rivales, el ejército alemán tenía ventajas tácticas, formación superior, disciplina férrea y tecnología avanzada, los primeros misiles V2, los tanques Tiger, los submarinos U-Boot. Pero sus contras fueron letales: una economía insuficiente, la falta de aliados sólidos, la dependencia en una ideología autodestructiva y la incapacidad de sostener una guerra prolongada en múltiples frentes. Mientras los aliados sumaban fuerzas, Alemania se aislaba. Mientras otros adaptaban, ellos se atrincheraban. Y al final, el ejército más temido del siglo XX no fue destruido por un solo golpe, sino por 1000 cortes invisibles que lo desangraron lentamente. Después de la guerra, la Wehrmacht fue disuelta por completo. Miles de oficiales fueron juzgados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg. Alemania quedó dividida. Las lecciones aprendidas del ascenso y caída del ejército alemán marcaron la doctrina militar de todo el mundo: la eficiencia sin ética, el poder sin límites, la guerra sin humanidad, terminan siempre en tragedia. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Alemania no se convirtió en una potencia militar de la noche a la mañana. La historia de su ejército es la historia de una humillación transformada en obsesión, de una derrota que se convirtió en motor de una de las fuerzas armadas más temidas y eficaces del siglo XX. Tras la capitulación en 1918, el Tratado de Versalles impuso condiciones severas a Alemania: desmilitarización casi total, pérdida de territorios clave, restricciones en la producción de armamento y la limitación de su ejército a apenas 100,000 hombres. Lo que parecía ser el fin de su poderío militar fue, en realidad, la semilla de una reconstrucción silenciosa y meticulosa. En las sombras, Alemania comenzó a ignorar las restricciones. A través de tratados encubiertos con la Unión Soviética, oficiales alemanes recibieron entrenamiento en suelo ruso mientras científicos y técnicos colaboraban en el desarrollo de armamento prohibido. La Escuela de Aviación de Lipetsk, por ejemplo, fundada en 1925, permitió que los futuros pilotos de la Luftwaffe entrenaran en secreto. Así, mientras las potencias vencedoras celebraban una paz aparente, en el corazón de Europa se gestaba una tormenta. Uno de los pilares de esta reconstrucción fue el Reichswehr, la versión limitada del ejército alemán permitida por el tratado. Aunque pequeño, este cuerpo fue diseñado como un núcleo de élite. Cada oficial era seleccionado con extremo cuidado. El entrenamiento era riguroso, táctico, técnico y filosófico. Se promovía la independencia de pensamiento en el campo de batalla,
una característica que luego sería clave en la doctrina alemana. Aquí surgieron figuras que después definirían la guerra: Heinz Guderian, padre del Blitzkrieg, y Erwin Rommel, el zorro del desierto, cuya audacia lo convertiría en leyenda incluso entre sus enemigos. Con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, las limitaciones se evaporaron. El rearme dejó de ser clandestino. En 1935, se reintrodujo el servicio militar obligatorio y se fundó la Wehrmacht, que reemplazó oficialmente al Reichswehr. De la noche a la mañana, el ejército pasó de 100,000 soldados a más de medio millón. Se crearon nuevas ramas, la Luftwaffe, Fuerza Aérea, y la Kriegsmarine, Marina de Guerra. Se construyeron tanques, cazas, bombarderos, acorazados y, más importante aún, se implementó una filosofía bélica basada en el movimiento, la sorpresa y la integración entre fuerzas. El sistema organizativo de la Wehrmacht era tan eficiente como temido. Estaba compuesto por Heeresgruppen, grupos de ejército, que a su vez se dividían en Armeekorps, cuerpos de ejército, divisiones, y Regimente, regimientos. Cada nivel tenía una clara estructura de mando, con autonomía táctica enmarcada por objetivos estratégicos definidos. Esto permitió una gran flexibilidad en combate. Las unidades eran capaces de adaptarse rápidamente a cambios en el campo de batalla sin necesidad de esperar órdenes superiores. Una ventaja abrumadora frente a ejércitos más jerárquicos como el soviético o incluso el británico. La joya de la corona táctica fue el Blitzkrieg, que transformó la guerra en una combinación letal de velocidad, tecnología y psicología. En lugar de la guerra de desgaste de la Primera Guerra Mundial, la nueva doctrina apostaba por movimientos rápidos, coordinación precisa entre tanques, infantería motorizada y aviación táctica. El objetivo: desorientar, romper las líneas enemigas y avanzar sin dar respiro. Fue aplicada con brutal eficacia en la invasión de Polonia, 1 de septiembre de 1939, Francia, 10 de mayo de 1940, y los Países Bajos. Durante la campaña de Francia, Heinz Guderian lideró unidades Panzer a través del bosque de las Ardenas, considerado intransitable. El 14 de mayo, sus fuerzas cruzaron el río Mosa y penetraron profundamente en territorio francés. Mientras los aliados esperaban un ataque por el norte, Alemania desbordó sus defensas por el flanco menos protegido. En menos de 6 semanas, Francia capituló. La Wehrmacht no solo vencía, humillaba. Y eso, más que las balas, minaba la moral enemiga. A nivel tecnológico, Alemania no solo tenía ventaja en diseño, sino en aplicación táctica. El tanque Panzer IV, aunque no el más blindado ni el más armado, era superior por su velocidad, su fiabilidad y su integración en el sistema de mando. La aviación táctica, liderada por el bombardero en picado Yankes Ju-87 Stuka, sembraba terror psicológico además de destrucción física. La Wehrmacht también incorporó la radio como herramienta fundamental en el campo de batalla, asegurando una comunicación constante y eficaz entre unidades. Pero lo más sorprendente era el espíritu de cuerpo. El soldado alemán promedio no solo estaba mejor equipado que sus enemigos, sino mejor entrenado y convencido de su misión. La propaganda nazi alimentaba un nacionalismo extremo y la idea de superioridad. Esto dio lugar a una fuerza cohesionada, fanática, dispuesta a avanzar sin cuestionar. A corto plazo, esta disciplina generó una maquinaria eficiente. A largo plazo, la convirtió en cómplice de atrocidades que sellarían su caída. Y aún así, había señales. Señales de que algo no estaba bien. Las victorias eran rápidas, sí, pero también lo eran los riesgos. Cada campaña extendía las líneas de suministro. Cada conquista requería ocupación militar. Cada batalla implicaba desgaste. ¿Cuánto tiempo podía sostenerse un avance continuo antes de romperse? Los aliados lo sabían. Lo esperaban. Y mientras la Wehrmacht celebraba sus triunfos iniciales, en los sótanos de Londres, Moscú y Washington se trazaban los planos para su destrucción. La Wehrmacht, en 1940, era la fuerza militar más temida del planeta. Había reformado la guerra, aplastado a media Europa y desafiado los límites de lo posible. Pero como todo imperio que asciende demasiado rápido, su caída no vendría desde fuera primero, sino desde adentro. Lo que parecía una máquina perfecta, tenía un defecto mortal, dependía del mito de la invencibilidad. Y los mitos se rompen con el tiempo. La guerra relámpago.
Esa era la palabra que, con solo mencionarla, provocaba escalofríos entre los comandantes aliados. Blitzkrieg no era una simple táctica, era un arte letal que combinaba precisión, velocidad y brutalidad. Nunca antes en la historia moderna se había visto una guerra tan sincronizada, tan veloz y tan desconcertante. Mientras los ejércitos tradicionales aún hablaban de líneas defensivas, trincheras y campañas prolongadas, la Wehrmacht ya se movía como una serpiente que golpeaba antes de ser vista. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, comenzó el experimento más aterrador de esta doctrina, la invasión de Polonia. Alemania movilizó más de 1.5 millones de soldados, 2,750 tanques, 2,000 aviones y una coordinación de infantería, artillería y fuerzas blindadas que dejó al mundo en shock. Pero lo que más impactó no fue solo la fuerza, sino la rapidez. En solo 5 semanas, Polonia, con un ejército de más de 1 millón de hombres, dejó de existir. La campaña dejó claro que no se trataba simplemente de tecnología, sino de una filosofía de guerra que alteraba por completo las reglas. A diferencia de lo que sucedía en otros ejércitos, donde la artillería abría paso y la infantería ocupaba el terreno lentamente, el Blitzkrieg funcionaba como una ofensiva en capas. Primero, los bombarderos de la Luftwaffe, liderados por los Stuka Ju-87, destruían posiciones estratégicas, puentes, vías férreas, nudos logísticos. El aullido de sus sirenas, las temidas trompetas de Jericó, sembraba el pánico incluso antes del primer impacto. Era una guerra psicológica antes que una física. Luego venían los tanques Panzer, que no se limitaban a atacar de frente, sino que rodeaban al enemigo, rompiendo líneas de mando y aislando a las tropas. Las divisiones Panzer, con su alta movilidad, penetraban como cuchillas en el terreno enemigo, cortando suministros, tomando centros de mando y sembrando caos. Y, por último, llegaba la infantería motorizada que sellaba los flancos y ocupaba el terreno, asegurando el dominio total del área conquistada. Un ejemplo perfecto de esta doctrina fue la Batalla de Francia, iniciada el 10 de mayo de 1940. Mientras los aliados concentraban sus defensas en la línea Maginot, convencidos de que Alemania repetiría la ruta de la Primera Guerra Mundial, los alemanes sorprendieron a todos atravesando las Ardenas, una región considerada por los franceses como impenetrable. Ese fue el golpe maestro. Heinz Guderian, con su 19ª División Panzer, rompió las defensas y avanzó sin detenerse hasta la costa atlántica. En solo 6 semanas, Francia, uno de los ejércitos más poderosos de Europa, colapsó. París fue tomada sin resistencia real. La Blitzkrieg había probado su eficacia y su brutalidad. Pero, ¿qué hacía a esta estrategia tan efectiva frente a sus enemigos? Primero, la velocidad de toma de decisiones. Mientras los altos mandos aliados tardaban horas, a veces días, en transmitir órdenes, los alemanes usaban comunicaciones por radio en casi todas sus unidades, desde tanques hasta batallones de infantería. Esto permitía adaptar las maniobras en tiempo real, responder con flexibilidad a cambios y tomar decisiones tácticas sin esperar órdenes desde Berlín. Una diferencia decisiva cuando cada minuto puede marcar la victoria o la derrota. Segundo, la autonomía operativa. La Auftragstaktik, filosofía que otorgaba libertad táctica a los mandos intermedios, permitía a los oficiales actuar por iniciativa propia si las condiciones lo exigían. En el ejército británico o soviético, esto hubiera significado insubordinación. En la Wehrmacht, era una virtud. Tercero, el entrenamiento exhaustivo. El soldado alemán promedio recibía más horas de entrenamiento que sus contrapartes aliadas. No solo aprendían a disparar o marchar, sino a pensar estratégicamente, a sobrevivir en condiciones adversas y a operar como una máquina perfectamente calibrada. Y cuarto, el uso de unidades combinadas. Mientras muchos ejércitos aún mantenían sus divisiones de infantería, artillería y tanques como entes separados, los alemanes integraban todos estos elementos desde el inicio en grupos de batalla móviles, creando una fuerza orgánica, autónoma y devastadora. ¿Y qué ocurría con el enemigo cuando enfrentaba una Blitzkrieg? Sencillamente no entendían qué estaba ocurriendo. Los franceses, por ejemplo, pensaron que los tanques Panzer se moverían lentamente, como en la Primera Guerra Mundial. Pero en cuestión de horas, ya estaban rodeados. La desconexión entre la percepción y la realidad fue fatal. Las comunicaciones aliadas colapsaban, los suministros eran interceptados, los generales perdían contacto con sus tropas.
El resultado era siempre el mismo: rendiciones masivas, caos y derrota. Y sin embargo, en esa misma perfección se ocultaba una semilla de destrucción. La Blitzkrieg dependía de la sorpresa y la velocidad. Pero estas condiciones no siempre podían garantizarse. Cuando el enemigo aprendía a resistir, cuando el terreno no permitía avanzar con rapidez, cuando las líneas de suministro se alargaban, la máquina se estancaba. Y lo que antes era una ventaja, se convertía en una carga. La Blitzkrieg no funcionaba bien en guerras prolongadas. Y Alemania, sin saberlo aún, estaba encaminándose hacia la madre de todas las guerras prolongadas, la invasión de la Unión Soviética. Por ahora, el mundo solo veía su poder. Una máquina de guerra que tomaba países como quien arranca hojas de un cuaderno. Pero esa fuerza deslumbrante era tan frágil como un castillo de cristal. Y tarde o temprano, alguien lanzaría la piedra adecuada. La fuerza de un ejército no radica solo en su poder de fuego, sino en la mente que lo dirige. En el caso del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, esa mente no era una sola, sino una red de cerebros afilados, tácticos implacables y técnicos obsesionados con la eficiencia. La Wehrmacht era mucho más que soldados con rifles, era una fusión de ciencia, estrategia y cultura militar milenaria refinada hasta la perfección. En el centro de esta maquinaria se encontraba una doctrina que transformó por completo la manera de entender la guerra: la movilidad como núcleo, la iniciativa descentralizada como norma, y la precisión como religión. No se trataba de una masa uniforme de hombres marchando al mismo ritmo. Cada unidad, cada pelotón, cada escuadra estaba diseñada para actuar como una célula autónoma, capaz de pensar, moverse y matar sin necesidad de esperar órdenes. Esa flexibilidad operativa era el verdadero motor del éxito. Uno de los arquitectos intelectuales de esta revolución táctica fue Heinz Guderian, un general brillante que entendió antes que nadie el potencial del tanque como herramienta de penetración estratégica. Influenciado por las ideas del británico J.F.C. Fourier, aunque llevado a un nivel más agresivo, Guderian propuso un modelo de guerra que priorizaba el movimiento y el golpe quirúrgico sobre la resistencia estática. Su frase célebre, "No se atrincheren, avancen", se convirtió en un mantra dentro del ejército alemán. Guderian diseñó la estructura de las divisiones Panzer con una precisión milimétrica. Cada división contaba con regimientos blindados, artillería autopropulsada, unidades antitanque, ingenieros, batallones de reconocimiento motorizado y una red de comunicaciones que garantizaba la unidad operativa. Una panzerdivisión no necesitaba refuerzos, era un ejército en miniatura, compacto, letal y autónomo. Pero la genialidad de la Wehrmacht no se detenía en la tierra. En el aire, la Luftwaffe, dirigida por Hermann Göring, se convirtió en un brazo vital del ejército. Aunque muchas de sus decisiones fueron políticamente motivadas, y en ocasiones catastróficas, durante los primeros años de la guerra, la Fuerza Aérea Alemana cumplió un rol fundamental. Las escuelas de pilotos, como las de Verneuchen y Gatow, formaban aviadores con una rigurosidad que rayaba en la crueldad, entrenamiento en navegación visual sin instrumentos, combate acrobático, supervivencia en condiciones extremas. Como resultado, al comenzar la guerra, la Luftwaffe tenía más de 4,000 aviones listos para combate y pilotos entrenados para misiones quirúrgicas. Uno de los aparatos más icónicos fue el Messerschmitt Bf 109, un caza monoplaza rápido, maniobrable y capaz de enfrentar a cualquier avión aliado. Complementado por los bombarderos Heinkel 111 y los Stuka Ju-87, la Luftwaffe era una sombra constante en los cielos europeos. Su rol no era solo destruir, era desmoralizar. Cada ataque aéreo abría el camino para la Blitzkrieg, y cada victoria en el aire debilitaba las defensas terrestres. En el mar, sin embargo, Alemania tenía una apuesta distinta: la guerra submarina. La Kriegsmarine, limitada por el Tratado de Versalles, centró su atención en una guerra asimétrica. Bajo el liderazgo del almirante Karl Donitz, se construyó una flotilla de submarinos U-Boot que operaban en manadas de lobos, cazando convoys aliados en el Atlántico. Desde 1939 hasta 1942, esta estrategia puso en jaque las rutas de abastecimiento de Gran Bretaña. Solo en 1940, más de 1,000 barcos mercantes aliados fueron hundidos. La Wehrmacht era, entonces, un sistema interconectado, donde tierra, aire y mar operaban bajo una filosofía común: precisión, velocidad y coordinación.
Pero había algo más, la cultura. El soldado alemán promedio, entrenado desde las Hitlerjugend y endurecido por la disciplina prusiana, era moldeado para obedecer sin cuestionar, para resistir sin quejarse, para morir sin vacilar. El adoctrinamiento ideológico, junto con la tradición militar de siglos, creó un tipo de combatiente extremadamente difícil de quebrar. No era solo lealtad al Führer, era la creencia profunda de que estaban restaurando el honor de Alemania. Este modelo tenía ventajas incuestionables frente a sus enemigos. Comparado con el ejército británico, más conservador y menos flexible, o con el soviético, abrumado por purgas internas y una cadena de mando temerosa de actuar sin autorización de Stalin, la Wehrmacht parecía un organismo perfecto. Incluso los estadounidenses, con toda su capacidad industrial, tardaron años en alcanzar un nivel comparable de coordinación táctica. Y sin embargo, la perfección tiene un precio. La obsesión alemana con la precisión hacía que el sistema dependiera de condiciones óptimas. Cuando éstas fallaban, como ocurrió durante el invierno ruso de 1941, la máquina comenzaba a oxidarse. Los tanques Panzer, brillantes en las llanuras francesas, quedaban atrapados en el barro del este. Los Stuka, devastadores contra enemigos sin defensa aérea, eran derribados por escuadrones soviéticos cada vez mejor preparados. Las radios dejaban de funcionar en el frío extremo. El combustible escaseaba. Y lo más preocupante, el enemigo aprendía. Los soviéticos, que al principio parecían torpes y desorganizados, comenzaron a aplicar sus propias versiones de movilidad táctica. Los aliados, que antes se retiraban, ahora analizaban, copiaban, mejoraban. La superioridad tecnológica alemana ya no era incuestionable. La supremacía táctica ya no era absoluta. Y con cada batalla, la Wehrmacht perdía algo más valioso que los tanques, la ventaja del mito. Mientras tanto, en Berlín, Hitler se rodeaba de aduladores y comenzaba a intervenir directamente en decisiones estratégicas que antes estaban en manos de expertos. En 1942, despidió a Guderian tras una discusión. En 1943, se negaba a permitir retiradas tácticas, condenando a divisiones enteras al aniquilamiento. La estructura flexible se volvió rígida. La autonomía fue reemplazada por la paranoia. Lo que una vez fue el ejército más avanzado del planeta, comenzaba a descomponerse desde su centro. Pero en ese momento, el mundo aún lo temía. El ejército alemán seguía dominando vastas extensiones de Europa. Y para los aliados, enfrentarlo seguía siendo una pesadilla logística, táctica y psicológica. La pregunta no era si podían derrotarlo, sino cuándo y a qué costo. Toda maquinaria perfecta esconde un núcleo oscuro. La Wehrmacht, por más precisa, avanzada y admirablemente eficiente que fuera en el campo de batalla, no era una estructura inocente. Estaba impregnada por una ideología que contaminaba cada engranaje de su funcionamiento, el nazismo. La brutalidad, lejos de ser un error colateral de la guerra, era parte integral del sistema. Y esa brutalidad, a la larga, sembró las semillas de su perdición. Desde los primeros compases de la guerra, quedó claro que la Wehrmacht no solo combatía soldados enemigos, también exterminaba, perseguía y aterrorizaba a civiles. Aunque durante décadas se intentó separar la limpia maquinaria militar de los crímenes del régimen, los documentos, testimonios y evidencias demostraron lo contrario. La Wehrmacht fue cómplice, y muchas veces ejecutora, del horror nazi. En la invasión de Polonia, por ejemplo, los asesinatos masivos de oficiales, intelectuales y civiles fueron planeados y ejecutados por unidades combinadas de la SS y del ejército regular. El llamado Plan AB, Außerordentliche Befriedungsaktion, iniciado en noviembre de 1939, supuso la eliminación sistemática de la élite polaca. La Wehrmacht no solo sabía lo que ocurría, en muchas ocasiones colaboraba. Durante la Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941 contra la Unión Soviética, esta brutalidad se elevó a un nivel inimaginable. La invasión no fue una simple ofensiva militar, fue una guerra de exterminio. Hitler lo había dejado claro en sus órdenes previas. El objetivo no era solo conquistar territorio, sino eliminar a los indeseables, judíos, comunistas, partisanos, y someter a los pueblos eslavos como mano de obra esclava. La Wehrmacht, lejos de resistirse, adaptó sus operaciones a esa lógica de aniquilación. Una de las manifestaciones más siniestras fue la comisión de los Einsatzgruppen,
escuadrones de la muerte que operaban justo detrás del frente de batalla. Estos grupos móviles, formados por SS pero respaldados por la logística y protección de la Wehrmacht, ejecutaron en masa a millones de personas, judíos, gitanos, intelectuales soviéticos, mujeres, niños. En lugares como Babi Yar, en Ucrania, más de 33,000 personas fueron fusiladas en un solo fin de semana de septiembre de 1941. Y mientras eso ocurría, los soldados alemanes montaban sus tiendas de campaña a pocos metros. Algunos tomaban fotos, otros se unían a las ejecuciones. Muy pocos protestaban, casi nadie desertaba. La maquinaria no solo era militar, era moralmente corrosiva. Pero esta brutalidad tuvo consecuencias estratégicas. En lugar de pacificar los territorios ocupados, la violencia indiscriminada desató una resistencia feroz. En la Unión Soviética, surgieron miles de grupos partisanos que hostigaban a las tropas alemanas con emboscadas, sabotajes y asesinatos selectivos. En Yugoslavia, Polonia y Francia, movimientos de resistencia organizaban redes de información y ataque. Cada vez que el ejército alemán asesinaba a una familia, nacían 5 nuevos enemigos dispuestos a morir antes que rendirse. En Francia, los campos de exterminio y la represión masiva rompieron cualquier posibilidad de colaboración a largo plazo. En Ucrania, donde muchos habían recibido inicialmente a los alemanes como liberadores del comunismo soviético, la ilusión se desvaneció ante la masacre. En Bielorrusia, las tropas alemanas quemaron más de 600 aldeas enteras como represalia ante la actividad partisano. La brutalidad, lejos de fortalecer el control, lo volvió insostenible. Incluso entre sus aliados, el comportamiento del ejército alemán generó desconfianza. Los italianos, con una estrategia más convencional y menos ideologizada, no comprendían, ni aprobaban, el nivel de crueldad impuesto por sus supuestos camaradas. La tensión entre las fuerzas del eje creció, debilitando las operaciones conjuntas. Y no solo se trataba de la violencia externa. El interior del ejército también comenzó a fracturarse. Algunos oficiales veteranos, especialmente aquellos formados antes del ascenso del nazismo, empezaron a cuestionar las órdenes que recibían. El general Ludwig Beck, por ejemplo, renunció en 1938 al Ministerio de Guerra por sus desacuerdos con Hitler. Más tarde, participaría en la conspiración del 20 de julio de 1944, un intento fallido de asesinar al Führer. Otros, como Erwin Rommel, aunque nunca se unieron a la resistencia, mostraron su repudio a las atrocidades cometidas en el frente oriental. Rommel prohibía a sus tropas ejecutar civiles en el norte de África y trataba con respeto a los prisioneros británicos. Este tipo de comportamiento, aunque excepcional, mostraba que no todos en la Wehrmacht estaban contaminados por el veneno ideológico. Sin embargo, eran voces aisladas. El grueso del ejército obedecía, ejecutaba y callaba. Y esa obediencia fue precisamente lo que hizo al ejército alemán tan efectivo y tan peligroso. Pero había otro problema. La brutalidad no solo enardecía a los pueblos ocupados, también alimentaba la determinación de los aliados. Cada nuevo informe sobre los crímenes alemanes fortalecía la narrativa de que esta guerra no era simplemente un conflicto por territorio, sino una cruzada por la supervivencia de la humanidad. Cuando un enemigo se deshumaniza a sí mismo, el mundo ya no teme su fuerza, la repudia. Y esa repulsión fue el combustible de la resistencia global. Mientras los tanques alemanes seguían avanzando y las divisiones continuaban rompiendo líneas, las grietas se hacían más profundas. No solo en el frente, no solo en la moral, también en la historia, porque un ejército que olvida la ética, tarde o temprano será recordado no por sus victorias, sino por sus crímenes. Y en ese momento, aún nadie lo decía en voz alta, pero ya se sabía, la Wehrmacht estaba cavando su propia tumba, 1 centímetro más profundo con cada disparo que no era en defensa, sino en exterminio. El momento decisivo, la apuesta total, la invasión que cambiaría el curso de la guerra y del mundo. El 22 de junio de 1941, bajo el nombre en clave de Operación Barbarroja, el ejército alemán lanzó la ofensiva más ambiciosa de toda su historia, un asalto masivo a la Unión Soviética que involucró a más de 3 millones de soldados, 3,500 tanques, 2,700 aviones y 600,000 vehículos motorizados. El objetivo, destruir a la Unión Soviética en un golpe relámpago,
tomar Moscú antes del invierno y someter a un coloso antes de que pudiera reaccionar. Pero lo que parecía una jugada magistral terminó por convertirse en el principio del fin. El ataque se dividió en tres grandes ejes: el grupo de ejércitos norte, que debía tomar Leningrado; el grupo de ejércitos centro, cuyo objetivo era Moscú; y el grupo de ejércitos sur, dirigido hacia Kiev y el Cáucaso. La Wehrmacht, al inicio, avanzó como un cuchillo caliente sobre mantequilla. En las primeras semanas, las fuerzas soviéticas fueron tomadas por sorpresa, con cientos de miles de soldados rodeados y capturados en operaciones de cerco perfectas. Solo en Bialystok y Minsk, más de 400,000 soviéticos fueron hechos prisioneros. Parecía que Barbarroja iba a ser otro triunfo más del Blitzkrieg. Pero esta vez, algo era diferente, algo invisible, algo que no podía medirse en mapas ni en estadísticas. El enemigo, esta vez, no se rompía. Retrocedía, sí. Perdía hombres y ciudades, también. Pero no colapsaba. No se rendía. No perdía la voluntad. Y mientras los soldados alemanes avanzaban hacia el este, se adentraban también en un terreno que nadie en Berlín comprendía realmente: la vastedad rusa. El primer error fue subestimar las distancias. Las líneas de suministro se alargaban peligrosamente. Los camiones se averiaban, los trenes eran saboteados, la gasolina escaseaba. Por cada kilómetro conquistado, la Wehrmacht se alejaba un paso más de su retaguardia, y un paso más cerca del colapso logístico. Los soldados dormían en el barro, sin ropa adecuada, sin comida caliente, sin refuerzos rápidos. Y cuando el invierno cayó, más temprano y más feroz de lo esperado, la ilusión de invencibilidad se congeló con ellos. El segundo error fue estratégico. Hitler, en su afán de control absoluto, cambió los objetivos sobre la marcha. En lugar de concentrar los esfuerzos en Moscú, desvió fuerzas hacia el sur, hacia Ucrania, en busca de recursos naturales. Esta decisión diluyó el poder ofensivo y permitió a los soviéticos reagruparse. Cuando finalmente se retomó el avance sobre Moscú en octubre, ya era demasiado tarde. Las lluvias de otoño convirtieron las rutas en lodazales intransitables. Y luego, en diciembre, llegó el invierno ruso, ese enemigo invisible que había derrotado a Napoleón, y que ahora, 129 años después, devoraba a los alemanes. El 7 de diciembre de 1941, mientras los soldados alemanes tiritaban en la nieve, ocurrió otro hecho que lo cambiaría todo. Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos, hasta entonces reacio a entrar en combate directo, declaró la guerra a las potencias del eje. En cuestión de días, el conflicto europeo se transformó en una guerra mundial total, con un nuevo y poderoso actor que disponía de una economía capaz de producir más tanques, más aviones y más municiones que toda Europa combinada. Mientras tanto, en el frente oriental, los soviéticos lanzaban una contraofensiva inesperada. Armados, alimentados y reorganizados, comenzaron a empujar hacia el oeste. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la Wehrmacht retrocedía. El mito se resquebrajaba. Las bajas se contaban por cientos de miles. El equipo congelado, los cadáveres amontonados en la nieve. Y en lo profundo del frente, las palabras se susurraban entre soldados: ¿y si esta vez no ganamos? Pero aún quedaban momentos terribles por vivir. En 1942, Hitler lanzó una nueva ofensiva, la Operación Azul, que tenía como objetivo conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso y tomar la ciudad de Stalingrado. Esta ciudad, con poco valor estratégico, se convirtió en un símbolo. Hitler quería tomarla por su nombre, Stalin quería defenderla por el mismo motivo. La batalla fue una pesadilla, combates casa por casa, francotiradores ocultos, ruinas humeantes, raciones podridas, temperaturas de menos 30 grados. Y en ese infierno urbano, la Wehrmacht encontró su límite. El sexto ejército alemán, al mando del general Friedrich Paulus, fue rodeado por las fuerzas soviéticas en noviembre de 1942. Hitler ordenó resistir. Les prometió suministros aéreos, que nunca llegaron. En enero de 1943, tras semanas de hambre, frío y muerte, Paulus se rindió con más de 90,000 hombres. Fue la primera gran capitulación alemana y el símbolo de que la marea había cambiado. ¿Cómo es que el ejército que conquistaba países enteros en semanas, ahora era aniquilado en una sola ciudad? ¿Cómo se explica que la maquinaria perfecta ahora se oxidara con cada decisión? La respuesta estaba en el corazón de la estrategia alemana:
el Blitzkrieg nunca fue diseñado para guerras prolongadas. Era una táctica de golpes rápidos, no de resistencia. Y ahora, estaban atrapados en una guerra larga, cruel, invernal, contra un enemigo que se volvía más fuerte con cada golpe. Las pérdidas humanas eran irrecuperables. Los reemplazos llegaban mal entrenados. Los tanques, cada vez más difíciles de producir. Los aliados, cada vez más cercanos. Alemania comenzaba a luchar no por conquistar, sino por resistir. Y esa transición marcó el inicio de la caída. Y lo más irónico, el enemigo que Alemania consideraba débil, corrupto y decadente, fue quien los hizo arrodillarse primero. La Unión Soviética, con su pueblo diezmado pero determinado, con su ejército maltrecho pero resiliente, le mostró al mundo que la Wehrmacht no era invencible, que el gigante sí podía sangrar. Y sangró. Un ejército puede tener los mejores tanques, los mejores soldados, las mejores tácticas. Puede tener tecnología, disciplina y un historial de victorias. Pero si su comandante supremo toma decisiones erráticas, impulsivas y desconectadas del campo de batalla, esa estructura comienza a tambalearse desde dentro. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la Wehrmacht a medida que Hitler asumía más y más control directo sobre las operaciones militares. Al principio, muchos lo admiraban, no solo por su oratoria incendiaria o por sus promesas cumplidas de devolverle a Alemania su gloria perdida, sino porque sus primeras decisiones militares parecían visionarias. Fue Hitler quien apostó por atacar Francia a través de las Ardenas, una jugada que contradecía toda lógica militar, y triunfó. Fue Hitler quien desoyó a sus generales que sugerían cautela, y aún así logró aplastar a media Europa en cuestión de meses. Para muchos, eso fue prueba de su genio. Pero esa imagen de genio empezó a desmoronarse cuando la guerra dejó de ser una serie de campañas rápidas y se transformó en una lucha de desgaste. En lugar de delegar a sus comandantes experimentados, hombres como Guderian, Manstein o Rommel, que conocían el terreno, el clima y las limitaciones humanas, Hitler empezó a dictar cada movimiento desde su búnker. Ordenaba ataques imposibles, prohibía retiradas necesarias y castigaba cualquier sugerencia de repliegue como si fuera traición. Uno de los ejemplos más trágicos fue la batalla de Stalingrado. El general Friedrich Paulus, encerrado y sin suministros, rogó a Berlín autorización para romper el cerco soviético y retirarse. Hitler no solo lo prohibió, sino que lo ascendió a mariscal de campo, un gesto simbólico cargado de cinismo, ya que ningún mariscal alemán había sido capturado vivo. La intención era clara, lo empujaba a morir o a suicidarse. Paulus eligió rendirse. Con él cayeron más de 90,000 soldados. Solo unos 5,000 regresarían vivos años después. Y esto no fue un caso aislado. Hitler ordenó al mariscal Rommel que defendiera Normandía sin flexibilidad táctica, dejando a las fuerzas alemanas vulnerables al bombardeo aliado tras el desembarco del 6 de junio de 1944. Rommel, uno de los comandantes más capaces del Tercer Reich, entendía que una defensa estática era una sentencia de muerte. Pero sus advertencias fueron ignoradas. ¿Cómo puede un ejército sobrevivir cuando se le obliga a seguir ciegamente decisiones tomadas por alguien que no ha pisado un campo de batalla en años? En el frente oriental, la situación era aún peor. Hitler insistía en mantener posiciones que ya no tenían valor estratégico, y en muchas ocasiones, mandaba reforzar frentes sin suministro ni posibilidad real de victoria. La consecuencia: unidades enteras quedaban atrapadas, sin alimentos, sin municiones, sin salida. La Wehrmacht dejó de ser una fuerza de maniobra para convertirse en una fuerza de sacrificio. Además, el liderazgo de Hitler fue aislando al alto mando militar. Muchos de los mejores generales fueron apartados o reemplazados por oficiales más obedientes pero menos capaces. En 1942, Heinz Guderian fue destituido por cuestionar las decisiones del Führer. Más tarde, incluso Erwin Rommel fue obligado a suicidarse tras verse implicado en la conspiración del 20 de julio de 1944, en la que un grupo de oficiales intentó asesinar a Hitler y poner fin a la guerra. Ese atentado fallido, en el que una bomba colocada por Klaus von Stauffenberg explotó dentro del cuartel general de Hitler sin lograr matarlo, desató una purga brutal. Más de 7,000 oficiales y soldados fueron arrestados. Muchos fueron ejecutados tras juicios sumarios. La desconfianza se instaló en el corazón del ejército. Las decisiones ya no se tomaban por estrategia,
sino por miedo. La Wehrmacht, que alguna vez funcionó como un cuerpo orgánico, se transformó en un monstruo paralizado por la incertidumbre y el autoritarismo. Mientras tanto, los enemigos se adaptaban. Los soviéticos aprendieron a replicar las maniobras móviles. Los británicos y estadounidenses perfeccionaron el uso de la inteligencia, como el descifrado del código Enigma, para anticipar los movimientos alemanes. El dominio aéreo aliado se volvió aplastante. Los cielos, que una vez pertenecieron a la Luftwaffe, ahora eran un infierno para cualquier convoy alemán. Y cada error de Hitler aceleraba el desmoronamiento. Incluso en lo logístico, las decisiones erradas de Hitler fueron catastróficas. En lugar de convertir la economía alemana en una maquinaria totalmente militar desde el inicio, mantuvo parte del sistema civil funcionando como en tiempos de paz. No fue hasta 1943 que, bajo presión, el ministro de Armamento Albert Speer logró centralizar y racionalizar la producción de guerra. Pero ya era tarde. Para entonces, las fábricas eran bombardeadas constantemente y el territorio alemán empezaba a ser devorado desde el este y el oeste. ¿Y si Hitler simplemente hubiera confiado en sus generales? ¿Y si la Wehrmacht hubiera mantenido su flexibilidad original, su visión táctica, su capacidad de adaptación? Tal vez la guerra habría durado más. Tal vez habría costado aún más vidas. Pero no hay duda, el proceso de autodestrucción del ejército alemán comenzó en el momento exacto en que su líder dejó de escuchar y empezó a imponer. Porque al final, ningún ejército, por poderoso que sea, puede sobrevivir al peso de un solo hombre tomando todas las decisiones. La Wehrmacht luchaba en dos frentes, pero en realidad enfrentaba algo mucho más peligroso, una guerra contra el tiempo y contra los recursos. Cada batalla, cada metro de territorio ganado o perdido, consumía una porción crítica de lo poco que quedaba. Y entonces, como si la situación no fuera ya lo suficientemente insostenible, ocurrió lo impensable. Estados Unidos entró en la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái. 4 días después, Hitler, en una jugada que muchos historiadores aún no comprenden del todo, declaró la guerra a Estados Unidos. Alemania no estaba obligada por tratado a hacerlo, y el gesto, lejos de ser estratégico, fue puramente ideológico. Hitler subestimó la fuerza de la industria americana y sobreestimó la capacidad de su propio ejército para sostener una guerra aún más grande. Hasta ese momento, Estados Unidos había apoyado a los aliados con material, inteligencia y recursos a través del programa de préstamo y arriendo, pero sin involucrarse directamente en combate. Pero ahora, con la declaración de guerra, los Estados Unidos comenzaron a desplegar su poderío total. Y lo que Alemania había logrado con habilidad táctica en 3 años, los norteamericanos comenzarían a deshacer con una fuerza industrial jamás vista en la historia humana. En 1942, la industria estadounidense producía 48,000 aviones, 24,000 tanques y 8 millones de toneladas de barcos de guerra. En comparación, Alemania, ya afectada por la escasez de materias primas y el bombardeo constante de sus fábricas, apenas podía mantener la producción constante. A partir de ese momento, los aliados ya no solo tenían más hombres, tenían más todo. Pero el verdadero impacto no fue inmediato. Estados Unidos comenzó a organizar primero sus tropas, entrenarlas, transportarlas por el Atlántico, y coordinar con los británicos y soviéticos una estrategia global. Mientras tanto, Alemania seguía manteniendo una defensa tenaz en múltiples frentes, en Italia, en el norte de África, en el Atlántico y en la descomunal línea del este contra los soviéticos. Sin embargo, los síntomas del colapso comenzaron a multiplicarse. En el norte de África, el legendario Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto, logró hazañas extraordinarias con escasos recursos, enfrentando a las tropas británicas y, luego, estadounidenses. Pero en 1943, tras la derrota en el Alamein y la imposibilidad de recibir refuerzos, el eje se retiró del continente africano. Las fuerzas alemanas que no murieron, fueron capturadas. Con ello, los aliados ganaron una plataforma directa para invadir Italia. Ese mismo año, el dictador italiano Benito Mussolini fue depuesto, y aunque los alemanes lo rescataron en una operación espectacular, la Operación Roble, ejecutada por paracaidistas de las SS, Italia ya no era un aliado confiable. Las tropas alemanas tuvieron que ocupar el país para defenderlo,
abriendo otro frente más. Y cada nuevo frente era una hemorragia de hombres, de tanques, de atención estratégica. En los mares, la batalla del Atlántico también se volvió insostenible. La Kriegsmarine, que en un principio había dominado con sus manadas de lobos submarinas, fue perdiendo efectividad ante las mejoras tecnológicas de los aliados, radar, sonar, escoltas armados, y una red de inteligencia que predecía los movimientos de los U-Boot. Para 1944, más submarinos alemanes eran hundidos que barcos aliados. La supremacía alemana, poco a poco, se diluía, como una mancha de tinta en el océano. Y lo más devastador, el dominio del aire. A medida que los bombarderos estadounidenses B-17 y los cazas Mustang tomaban control del cielo, Alemania perdió la capacidad de defender sus ciudades, sus líneas férreas, sus fábricas. Berlín, Hamburgo, Dresde, todas serían arrasadas desde el aire. La Luftwaffe, antaño invencible, se encontraba sin pilotos experimentados, sin combustible y sin capacidad de reemplazo. La guerra ya no se trataba de táctica, se trataba de volumen, de resistencia, y Alemania ya no tenía cómo resistir. La llegada de Estados Unidos también trajo consigo una ventaja intangible pero decisiva, moral. Mientras los soldados alemanes comenzaban a preguntarse por qué seguían luchando, los aliados peleaban con un propósito claro: liberar Europa. Las historias de las atrocidades nazis circulaban ampliamente. Los campos de concentración eran ya un secreto a voces. Cada pueblo liberado revelaba horrores. Y eso reforzaba la causa aliada, desmoralizaba a los alemanes y unificaba la voluntad de seguir avanzando sin tregua. Además, los estadounidenses introdujeron una forma diferente de hacer la guerra: logística abrumadora, superioridad tecnológica y el uso de inteligencia militar como nunca antes. Proyectos como Ultra, que había descifrado el código Enigma, y la cooperación con los británicos en operaciones especiales, permitieron anticiparse a movimientos clave del enemigo. La Wehrmacht, otrora la fuerza más organizada y moderna del planeta, empezaba a ser predecible. Y lo predecible, en la guerra, está condenado a perder. Hitler seguía al mando, cada vez más aislado, más paranoico, más desconectado de la realidad. Mientras las fuerzas estadounidenses desembarcaban en Normandía en 1944 y los soviéticos cruzaban el Vístula, él seguía diseñando contraofensivas imposibles, apostando a armas milagrosas que nunca llegarían a tiempo: los cohetes V2, los tanques Maus, los aviones a reacción. Sueños de salvación construidos sobre ruinas. La entrada de Estados Unidos no solo fue un golpe militar, fue la confirmación de que el tiempo jugaba en contra de Alemania, que ya no se trataba de si perdería, sino de cuándo. Y aún así, la Wehrmacht seguía luchando. No por victoria, sino por orgullo, por miedo, por una esperanza que ya no tenía donde sostenerse. El final estaba cada vez más cerca, pero la caída no sería rápida. Sería lenta, dolorosa y despiadada. A medida que la guerra se prolongaba y la derrota comenzaba a asomarse como un espectro ineludible, el verdadero colapso de la Wehrmacht no se dio de golpe, sino desde adentro. El frente más silencioso y devastador no estaba en Normandía ni en Stalingrado. Estaba en casa, en el corazón del Reich, en las calles bombardeadas de Berlín, en las fábricas sin materias primas, en las familias que no recibían noticias de sus hijos. El enemigo, ahora, era el agotamiento, el hambre, la desesperanza. Desde 1943, con cada nueva derrota, el clima en Alemania comenzó a cambiar. Lo que había sido orgullo se convirtió en resignación. Lo que había sido euforia se transformó en miedo. El pueblo, adoctrinado por años con promesas de gloria eterna, comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no llegaban noticias de victoria? ¿Por qué las sirenas sonaban cada noche? ¿Por qué los soldados que regresaban estaban tan rotos? El frente interno empezó a desmoronarse. Los bombardeos aliados, especialmente los ejecutados por la RAF británica y la USAF norteamericana, destruyeron más de 70 ciudades alemanas entre 1943 y 1945. Hamburgo fue arrasada en julio de 1943 durante la Operación Gomorra, dejando más de 40,000 muertos en una sola semana. Dresde, en febrero de 1945, fue reducida a cenizas por una tormenta de fuego que borró del mapa uno de los centros culturales más antiguos de Europa.
Cada bomba que caía no solo destruía edificios, rompía el mito de la invulnerabilidad. El pueblo alemán ya no solo temía perder la guerra, temía perder su existencia misma. La Wehrmacht, mientras tanto, intentaba sostener un frente cada vez más extenso, con menos hombres y sin recursos. La crisis del reemplazo fue una catástrofe silenciosa. Para 1944, los soldados experimentados habían muerto o estaban demasiado heridos para combatir. Los nuevos reclutas eran jóvenes de 16, 17 años, mal entrenados, mal armados, o ancianos reciclados bajo el nombre de Volkssturm, una milicia civil improvisada por el propio Hitler en sus últimos delirios. El uniforme ya no era símbolo de fuerza, era un sudario anticipado. En paralelo, se multiplicaban los desencantos dentro del ejército. Oficiales de alto rango empezaban a comprender que no luchaban por Alemania, sino por el capricho de un dictador encerrado en un búnker. Las tensiones se incrementaron hasta llegar al momento más simbólico de esta ruptura, la conspiración del 20 de julio de 1944, en la que un grupo de generales, liderados por Klaus von Stauffenberg, intentó asesinar a Hitler y tomar el control del Reich. Aunque la bomba estalló, el Führer sobrevivió. El complot fracasó, pero las consecuencias fueron devastadoras. Hitler, consumido por la paranoia, desató una purga sin precedentes. Más de 7,000 personas fueron arrestadas, cientos ejecutadas públicamente. El ejército, ya fracturado moralmente, fue sometido a un clima de sospecha, delación y castigo. ¿Cómo puede luchar un ejército cuando debe cuidarse tanto del enemigo como de sus propios superiores? El miedo reemplazó la disciplina. La obediencia dejó de ser una virtud. Se convirtió en una defensa psicológica. Muchos soldados sabían que estaban perdiendo, pero no podían decirlo. Muchos oficiales sabían que las órdenes eran suicidas, pero las cumplían por miedo a ser acusados de traición. La Wehrmacht, que en sus inicios se había caracterizado por su flexibilidad táctica y autonomía operativa, se volvió una máquina rígida, herrumbrosa, condenada a repetir errores. Mientras tanto, en las calles de Alemania, la miseria se generalizaba. Las raciones eran cada vez más escasas. El café era cebada tostada. La carne, un recuerdo. Las familias lloraban en silencio mientras abrían cartas del frente selladas con escueto Gefallen für das Vaterland, caído por la patria. Las mujeres, las ancianas, los niños, todos trabajaban en fábricas bombardeadas, todos esperaban un final que ya sabían inevitable. Pero aún así, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La propaganda, que había sido el gran motor del fervor alemán en los primeros años, ya no funcionaba. La voz de Goebbels se escuchaba, pero nadie creía. Las promesas de victoria final, el Endsieg, eran vistas con incredulidad o cinismo. La gente comenzaba a mirar hacia abajo, a guardar silencio, a sobrevivir como podía. Y en ese contexto sombrío, también ocurrió lo inevitable, deserciones. Algunos soldados fingían enfermedades, otros simplemente huían. Algunos se entregaban voluntariamente a los aliados. Los prisioneros que volvían del frente oriental contaban historias de horror, condiciones inhumanas, marchas sin sentido, ejecuciones sumarias. La gloria se había convertido en martirio. El uniforme, en condena. Las relaciones entre el partido nazi y el alto mando militar también se deterioraron. Oficiales veteranos comenzaron a despreciar a los comisarios políticos que acompañaban a las tropas. Las SS y la Gestapo interferían con las decisiones militares. Las prioridades ya no eran estratégicas, eran ideológicas. Y así, el ejército más avanzado del mundo fue desangrándose, víctima de su propio sistema de control absoluto. ¿Y si la Wehrmacht hubiera podido hablar con una sola voz? ¿Y si los generales hubieran desobedecido? ¿Y si los soldados hubieran arrojado las armas antes de arrastrar a Europa a los últimos meses de muerte? Son preguntas que la historia no puede responder, pero que siguen resonando entre las ruinas. Porque antes de ser derrotada en el campo de batalla, la Wehrmacht fue derrotada por dentro. No por los tanques enemigos, no por los cazas ni las bombas, sino por la pérdida de sentido, por el desgaste del alma, por la certeza de que lo que una vez fue un ejército honorable, se había transformado en el brazo ejecutor de un régimen enloquecido. La madrugada del 6 de junio de 1944, miles de hombres, barcos y aviones comenzaron a moverse en sincronía perfecta.
Era el mayor desembarco anfibio de la historia, una operación sin precedentes en escala, riesgo y ambición. Su nombre en clave, Operación Overlord. Su objetivo, liberar Europa del yugo nazi. Y con ella, se iniciaría la cuenta regresiva para la caída definitiva de la Wehrmacht. Los aliados llevaban meses preparando la invasión. Más de 156,000 soldados, estadounidenses, británicos, canadienses y fuerzas libres de otras naciones ocupadas, fueron lanzados a las playas de Normandía, en la costa norte de Francia. Las playas, divididas en 5 sectores, Utah, Omaha, Gold, Juno y Soule, se convirtieron en el escenario de una lucha feroz. El enemigo, las fuerzas alemanas del grupo de ejércitos B, lideradas por el mariscal de campo Gerd von Rundstedt y el legendario Erwin Rommel. Rommel había insistido en fortalecer las defensas costeras. Sabía que la guerra no se ganaría deteniendo a los aliados en el interior de Francia, sino evitándoles desembarcar. Durante meses, supervisó la colocación de campos minados, trampas antitanque, cañones ocultos, búnkeres de concreto y obstáculos en la playa. Pero no fue suficiente. La superioridad aérea aliada era absoluta. La Luftwaffe, antaño dominante, apenas podía presentar resistencia. Los cielos sobre Normandía eran propiedad de los cazas y bombarderos aliados, que destruían puentes, trenes y vías de comunicación. Las tropas alemanas estaban aisladas incluso antes de comenzar a luchar. Además, la inteligencia aliada había ejecutado un engaño magistral, la Operación Fortitude, que convenció a los alemanes de que el verdadero ataque sería en Pas de Calais, más al norte. Como resultado, Hitler mantuvo varias divisiones clave lejos de Normandía incluso cuando los informes del desembarco llegaban. Peor aún, cuando el ataque comenzó, el propio Führer se negó a liberar las divisiones Panzer que estaban en reserva. Dormía. Nadie se atrevió a despertarlo. Una ironía cruel. El comandante supremo de la Wehrmacht dormía mientras el principio del fin se escribía en sangre sobre la arena francesa. La resistencia alemana fue brutal, especialmente en Omaha Beach, donde los estadounidenses sufrieron cientos de bajas en los primeros minutos. Pero a pesar de las pérdidas, las cabezas de playa fueron aseguradas. En los días siguientes, llegaron más tropas, más vehículos, más tanques. En cuestión de semanas, los aliados habían establecido un puente terrestre en Europa Occidental. La respuesta alemana fue torpe, fragmentada, sin dirección clara. Muchos comandantes sabían lo que debía hacerse, pero no podían actuar sin autorización directa. Hitler aún soñaba con lanzar contraataques masivos, apostando a una victoria milagrosa que nunca llegaría. La Wehrmacht, que antes operaba con una coordinación casi perfecta, ahora reaccionaba tarde, mal y con recursos insuficientes. Mientras los aliados avanzaban desde el oeste, los soviéticos iniciaban la Operación Bagration en el este. En junio de 1944, lanzaron una ofensiva demoledora que destruyó al Grupo de Ejércitos Centro, uno de los pilares del Frente Oriental. En solo un mes, los soviéticos mataron o capturaron a más de 400,000 soldados alemanes, reconquistaron Bielorrusia y comenzaron a empujar hacia Polonia. El frente colapsaba por todos los flancos. Alemania, la potencia que en 1940 había dominado Europa, ahora estaba cercada como un animal herido. Y aún así, la Wehrmacht seguía combatiendo. En Normandía, en los bosques de las Ardenas, en las ruinas de Varsovia. No por victoria, por inercia, por no saber cómo detenerse. Pero cada combate costaba más vidas, más ciudades, más destrucción sin sentido. Uno de los últimos intentos desesperados del alto mando alemán fue la ofensiva de las Ardenas, en diciembre de 1944. Conocida como la Batalla de las Ardenas, fue un ataque sorpresa en el bosque belga que buscaba dividir a los aliados, tomar Amberes y forzar una paz negociada. Al principio, funcionó. Las tropas alemanas avanzaron, los estadounidenses retrocedieron, el clima impidió apoyo aéreo aliado. Pero no duró. Una vez que el clima mejoró, la contraofensiva fue aplastante. Alemania había consumido sus últimas reservas en un golpe que no logró nada salvo acelerar el colapso. En paralelo, en Alemania, la devastación era total. Las ciudades eran escombros. Las fábricas, polvo. La Wehrmacht ya no recibía reemplazos entrenados. A los soldados se les enviaba al frente con fusiles viejos, sin abrigos, sin municiones suficientes.
El combustible escaseaba tanto que muchos tanques eran abandonados o usados como posiciones fijas de artillería. La imagen de la Wehrmacht, antes temida y admirada, se transformó en la de un cadáver que camina. Un ejército derrotado que aún no aceptaba la muerte. Y sin embargo, seguía matando. En su retirada, dejaba pueblos arrasados, ejecuciones masivas, poblaciones enteras evacuadas a la fuerza. La rabia de la derrota se descargaba contra los inocentes. Y así, el ejército alemán selló su destino histórico no con gloria, sino con infamia. A esas alturas, el final ya no era una posibilidad. Era una certeza. A principios de 1945, el ejército alemán ya no combatía por la victoria, sino por aplazar lo inevitable. Berlín, el corazón del Reich, estaba cercado. Desde el este, el ejército rojo avanzaba con furia, tomando ciudad tras ciudad en venganza por los horrores sufridos en su patria. Desde el oeste, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses atravesaban el Rin y entraban en el corazón industrial de Alemania. El cerco estaba cerrado, y la Wehrmacht se desmoronaba. En los meses finales, lo que quedaba del ejército alemán era un reflejo pálido de su antigua gloria. Las divisiones estaban incompletas, muchas compuestas por niños reclutados de las juventudes hitlerianas, ancianos del Volkssturm o soldados heridos reinsertados en combate. El entrenamiento era mínimo, las municiones escasas, la comida casi inexistente. Pero lo más crítico era la pérdida total de estrategia, los mandos intermedios carecían de dirección, y los altos mandos seguían siendo controlados por un Führer encerrado en su búnker subterráneo, negando la realidad, firmando órdenes de unidades que ya no existían. La batalla de Berlín, iniciada el 16 de abril de 1945, fue el último clavo en el ataúd. Más de 2.5 millones de soldados soviéticos rodearon la ciudad, mientras en el interior, apenas 90,000 soldados alemanes, la mayoría de ellos inexpertos, intentaban defender lo indefendible. El combate fue brutal, cada calle, cada edificio, cada sótano se convirtió en un campo de batalla. Los soviéticos, enfurecidos por años de destrucción y muerte, luchaban con una mezcla de precisión y rabia. Las bajas fueron inmensas, pero el avance era constante. Y mientras la ciudad ardía, Hitler seguía dando órdenes desde su refugio, aún convencido de que la historia le daría la razón. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun. Poco después, Joseph Goebbels haría lo mismo con su familia. El 1 de mayo, el general Hans Krebs, en representación de los restos del alto mando, intentó negociar una rendición parcial. Fue rechazado. La rendición debía ser total, incondicional. El 2 de mayo, las tropas soviéticas tomaron la Cancillería. La bandera roja ondeó sobre el Reichstag. Berlín había caído. Pero no fue hasta el 7 de mayo de 1945, en Reims, Francia, y nuevamente el 8 de mayo en Berlín, que se firmó oficialmente la rendición incondicional del Tercer Reich. La guerra en Europa había terminado. La Wehrmacht, ese ejército que había estremecido al mundo con su poderío, había sido desmantelado, derrotado y moralmente condenado. ¿Qué quedó después? La ocupación aliada dividió a Alemania en 4 zonas controladas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La Wehrmacht fue disuelta formalmente. Muchos de sus oficiales fueron arrestados. En los juicios de Nuremberg, iniciados en noviembre de 1945, se juzgó no solo a los líderes políticos del Tercer Reich, sino también a generales de la Wehrmacht implicados en crímenes de guerra. Aunque durante años se mantuvo el mito de que el ejército alemán había sido una entidad profesional separada del régimen, los documentos y testimonios revelaron una verdad incómoda. La Wehrmacht fue cómplice activa del horror. Las divisiones Panzer, los Stuka, los oficiales condecorados, todo eso se convirtió en símbolos de una época de destrucción. Algunos soldados regresaron a casa, física o psicológicamente destrozados. Otros nunca volvieron. Algunos, como Albert Kesselring o Wilhelm Keitel, enfrentaron la horca. Otros se reinsertaron en las fuerzas armadas de la Alemania de posguerra. Pero la memoria colectiva nunca los absolvería del todo. La República Federal Alemana, RFA, nacida en 1949, construiría una nueva fuerza armada, la Bundeswehr,
sobre principios democráticos, con una conciencia crítica de su pasado. Pero el peso histórico de la Wehrmacht seguiría latente, como una advertencia, como una herida no del todo cerrada. ¿Y si la Wehrmacht se hubiera rebelado antes contra Hitler? ¿Y si hubiera detenido las órdenes criminales? ¿Y si sus generales hubieran luchado por su país, y no por un dictador con delirios de grandeza? Las preguntas seguirán abiertas. Lo único seguro es que el ejército más temido del mundo cayó, por sus propias decisiones. No fue la falta de capacidad, no fue la inferioridad táctica, fue el orgullo, la obediencia ciega, y una ideología que convirtió al soldado en verdugo. Y así terminó el ejército alemán, destruido por fuera y por dentro. Durante años, la Wehrmacht pareció invencible. Rápida, letal, organizada hasta el último detalle. Fue capaz de someter en semanas a potencias que tardaron años en levantarse. Sus columnas de tanques cruzaron fronteras como si fueran líneas dibujadas en la arena. Sus soldados marchaban con una mezcla de precisión y fanatismo que, a la distancia, se sentía casi sobrehumana. Pero ahora, con la historia completa sobre la mesa, podemos ver que esa invencibilidad no era más que una ilusión. Una fachada construida sobre errores estratégicos, decisiones impulsivas y una ideología que devoraba todo lo que tocaba. La Wehrmacht fue fuerte, sí, brutalmente fuerte, pero también fue profundamente vulnerable, porque su poder estaba anclado en factores que, con el tiempo, se convirtieron en sus mayores debilidades: dependencia de un solo líder, una doctrina táctica que solo funcionaba bajo condiciones ideales, y una moralidad sujeta a la obediencia ciega. ¿Qué pasa cuando el que lidera la máquina comienza a conducirla hacia el abismo, y nadie se atreve a frenar? Durante sus primeros años, la Wehrmacht encarnó lo que muchos ejércitos deseaban: eficiencia, innovación, impacto. Cambió la forma de hacer la guerra. Introdujo conceptos operativos que hoy siguen estudiándose en academias militares. Pero también encarnó lo que todo ejército debería temer: la desconexión entre el éxito táctico y el propósito ético. Ganaron batallas con brillantez, al servicio de un régimen criminal. Y es allí donde se revela la paradoja: no importa cuán poderoso sea un ejército si lucha por una causa corrompida. No importa cuántos tanques tengas, si tus órdenes destruyen más que territorios, destruyen pueblos, culturas, vidas. La Wehrmacht no cayó solo por la superioridad de sus enemigos. Cayó por la podredumbre que llevaba dentro, por los silencios cómplices, por los actos impunes, por haber permitido que la maquinaria militar se pusiera al servicio del odio. ¿Y si no lo hubieran hecho? ¿Y si los generales hubieran dicho no? ¿Y si la estrategia hubiera estado guiada por la ética tanto como por la eficacia? Tal vez el curso de la historia habría sido otro. Tal vez millones habrían vivido. Pero la historia no se reescribe con suposiciones. Se recuerda, se estudia y se transmite. Hoy, la imagen de la Wehrmacht está inevitablemente unida a los errores de sus líderes, a la ideología que la usó como herramienta de dominación, y al precio humano que costó detenerla. Su caída no fue solo militar, fue una lección irreversible, una lección de cómo el ejército más fuerte del mundo puede caer si olvida por qué lucha. Gracias por acompañarnos en esta travesía profunda, cruda y sin filtros por la historia del ejército alemán. Si este contenido te ha impactado, te invitamos a suscribirte y seguir explorando los momentos que definieron el rumbo del mundo. Aquí no solo contamos lo que pasó, contamos por qué importa.